Para comenzar, quiero que por favor inclinen su rostro y comenzamos con una oración, si les parece. Padre misericordioso, hoy regresamos a ti a suplicarte esta tarde para que tú nos hables, para que tú nos enseñes, Señor, este tema tan importante de la crianza de los hijos. Te pedimos, Señor, que en tu misericordia abras el entendimiento de nosotros para poder no solamente criar a nuestros hijos, sino ser de instrumentos en la ayuda de aquellos que también tienen hijos. Permítenos hacer eso, exactamente eso, Padre Santo. Ayúdanos a ser personas que animan, personas que exhortan cuando es un momento de exhortación, o personas que corrigen cuando es momento de corregir. Te damos gracias por tu palabra, porque en ella encontramos la sabiduría necesaria para poder hacer esto. Y por eso te pedimos, Señor, que nos des ese entendimiento para que podamos tener familias, hijos que sean, Señor, dedicados, que estén dedicados a la gloria y honra tuya, que sean, Padre, ejemplo, que sean instrumentos tuyos, inclusive para en su momento ser aquellos que portan el Evangelio, que continúan con este Evangelio que tú has traído por más de 2000 años, Señor. Te pedimos esto y sabemos que tú puedes hacer esa obra en cada uno de los padres y personas que asisten hoy acá. Te pedimos así en el nombre de tu Hijo. Amén. Hoy regresamos a las lecciones sobre la crianza y si recuerdan, hay diferentes porciones o temas que hemos venido trabajando. Hablamos de las prioridades de los padres, la primera vez que nos encontramos. Luego vimos la meta de los padres, los desafíos de los padres. Y ahora empezamos los roles de los padres. Hoy vamos a continuar hablando de los roles. Uno de ellos es el rol como hombres y mujeres, los padres, los dos, que disciplinan a sus hijos. Pero también sabemos que hay una disciplina que no es bíblica y hay una disciplina bíblica. Siguiendo el ejemplo de Dios, esa disciplina es amorosa. Dios nos disciplina a nosotros y es una disciplina amorosa, es una disciplina sabia. Y hay reglas que son sabias, que están definidas, que son definibles, que son útiles. Y además, para poder lograr eso, entonces se utilizan recompensas y hay también consecuencias por malos comportamientos o recompensas cuando las cosas han salido bien. Y el segundo rol, el que vamos a examinar hoy, es el rol del padre como maestro. Efesios 6:4 dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina, y luego dice, e instrucción del Señor. Instruir es colocar algo en la mente de los hijos. Instruir, ¿para qué? Para construir convicciones internas. Enseña a tu hijo el camino en que debe andar, dice Salomón en Proverbios. La enseñanza es uno de los medios primarios para cumplir las instrucciones de Dios dada a cada uno de los padres, para enseñar a sus hijos el camino que ellos deben andar. Aunque el resultado, al final de la enseñanza, todo depende, es de Dios. Pero los padres son los instrumentos que Dios ha puesto para que hagan eso. Sin embargo, hay unas condiciones importantes o hay unos requisitos previos, requisitos que los padres deben entender para que ese efecto se maximice en la enseñanza. Prerequisitos para la instrucción, prerequisitos para el salón de clase familiar. Y el primer requisito es reconocer que el niño o el joven carece del entendimiento necesario y necesita ser enseñado. Salomón deja esto claro cuando declara su propósito al escribir Proverbios. Dice Proverbios 1, versículo 2, dice: para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y dirección. Los jóvenes son inmaduros y son necios, y es una realidad.
necesitan crecer en conocimiento, necesitan crecer en sabiduría, necesitan que el conocimiento se amplíe. La mente de ellos apenas se está desarrollando. No piensen que porque el cuerpo está grande, su mente está de la misma forma. No, necesita alimentarles con instrucción. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hizo lo otro? A veces son unas situaciones, una vez uno de nuestros hijos hizo algo que fue terrible. ¿Por qué lo hace? Él ni sabía. Y ya era un hombre grande. Porque ellos carecen del entendimiento. Su desarrollo en su mente todavía está en ese proceso, y no solamente eso, su desarrollo espiritual está creciendo, están dándose cuenta de muchas cosas, están apenas en ese proceso de crecer. Por eso es tan malo que sean ellos los que toman las decisiones en una casa, porque carecen de conocimiento. Pero a veces se les entregan las decisiones a los hijos, y los hijos son los que deciden lo que se hace o lo que no se hace. Entonces, eso es lo primero. Entender, reconocer que el niño carece de ese entendimiento y necesita ser enseñado. Y lo segundo, hay que darse cuenta de que el niño aprende de manera progresiva. Cuando digo niño, joven también, todo el que está en casa, aprende de manera progresiva. Y yo digo todos en casa porque nosotros también aprendemos de manera progresiva. Seguimos aprendiendo día a día. Isaías 28:10 dice: mandato sobre mandato, mandato sobre mandato, línea sobre línea, línea sobre línea, un poco acá, un poco allá. Y esto se refiere al método de la enseñanza de Isaías. Así es como debemos aprender la palabra, un poco acá, un poco allí, línea tras línea, un poco más y luego un poco más. Nuestros hijos aprenden de nosotros en su vida de manera progresiva. Nuestra enseñanza comienza desde el momento de su nacimiento y termina ¿cuándo? Cuando ellos fallecen, cuando los padres fallecen. En ese momento terminan las enseñanzas. Este aprendizaje dura toda la vida. Las oportunidades de enseñar están por todas partes en el camino de nuestras vidas. Y yo le pregunto, ¿quiere que sus hijos entren a un matrimonio con pureza física? Ese es su deseo. Entonces, ¿en qué momento inicia esta enseñanza? El hecho de que no den los detalles, todos los detalles de cómo es la vida pura físicamente a un niño de 2 años, no significa que no le esté o no le pueda enseñar los conceptos de pureza e intimidad física apropiada. Sus hijos aprenden al observar a cada uno de ustedes como padres cómo se relacionan, cuál es su afecto del cónyuge con el otro, cómo es la modestia, cómo se visten inclusive las mujeres, cómo lo hacen las madres, o si carecen de ella. Todo esto inicia en el hogar desde que son muy pequeños. Escuchan los comentarios que ustedes hacen sobre un afecto inadecuado. Por ejemplo, en lugares que no está bien, a veces en público el esposo de pronto trata mal a su esposa. O lo que escuchan de pronto en la televisión. Todo esto afecta acerca de lo que es el amor, de lo que es el romance. Y si se presentan oportunidades acerca de la parte física, pues es el momento de hablar con ellos. Un padre sabio sabe mirar cuál es el estándar de Dios y lo divide en lecciones que pueden ser absorbidas poco a poco, día a día, año tras año, utilizando todos los momentos de sus vidas. O, por ejemplo, quiere que sus hijos aprendan el autocontrol. Bueno, enséñeles paso a paso cómo controlarse. No va a decirles un día, bueno, quédese aquí quieto y ya, no se mueva más. El niño de pronto vuelve y se levanta en 2 minutos y sale. Tiene que insistir todos los movimientos, tiene que permanecer sentados, primero 10 minutos, luego 15 minutos, luego de pronto ya se puede sentar a un sermón. O lo que dicen con sus bocas, con sus labios. Deben aprender a estar callados, a usar el lenguaje apropiado, a dar respuestas apropiadas cuando se dirigen a ellos. En sus mentes, Proverbios 18:15,
Mucha atención a lo que encontramos en las instrucciones y todos esos aspectos que encontramos allí. Proverbios 18:15. A ver, se los leo. Proverbios 18:15 dice: el corazón del prudente adquiere conocimiento y el oído del sabio busca el conocimiento. Hay que estar en ese momento buscando cuál es la manera de enseñar, cuáles son las tareas que yo le puedo poner y todo o cualquier otro aspecto a sus hijos. Este tipo de autocontrol llega mientras que un niño va aprendiendo progresivamente a observar cuidadosamente en dónde se encuentra. Limita su actividad a lo que es apropiado en el entorno en que se encuentre. Porque podemos pensar, el parque está allá y los niños que estén quietos en el parque, está grave. Está grave que en el parque sentados, no sirve. No sirve que los niños estén quietos en el parque, es el momento de correr. Pero entran a la iglesia y entonces ahí sí ya no. Entonces ahí sí corren por toda la iglesia. No estoy en contra de que los niños corran en la iglesia, no estoy diciendo eso. Habrán unos que van a decir, uy, pero ¿qué vamos a hacer ahora? El punto con esto es, hay momentos y hay lugares apropiados para cada cosa y ellos deben aprender ese autocontrol. Un niño con poco o ningún autocontrol puede tener dificultades de aprender de los padres, de aprender lo que le enseñan porque ni siquiera puede tener autocontrol de mantenerse quieto. Por lo tanto, los padres deben exigir consistentemente a sus hijos a que ejerzan ese autocontrol, a que presten atención. A veces se le hablan a los niños y los niños ni siquiera miran a los ojos. No, es que a veces ni las personas miran a los ojos. A veces ni siquiera yo miro a los ojos. Entonces, el punto es, hay que autocontrolarse. Si va a saludar, mire a los ojos. Si me va a decir algo, míreme a los ojos. Está bien, eso es parte del autocontrol. Tienen que estar los niños pendientes de estas cosas. Tienen que aprender a hacer eso. Esto puede ser difícil al principio, pero va a desarrollar esa habilidad de escuchar. Cada vez que usted le exija, constantemente él está aprendiendo. Esto es un tema de poco a poco, de día a día. Bien, con estos amplios prerequisitos que ya están entendidos, reconocer que los niños carecen de entendimiento y reconocer que ellos aprenden de manera progresiva, hay dos preguntas que vamos a resolver en este día. ¿Cómo enseñan los padres y qué enseñan los padres? Entonces vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cómo enseñan los padres? Y hay al menos 4 maneras. Una de ellas es a través del ejemplo, el testimonio de su vida. Esto incluye cómo Dios le salvó, cómo le ha bendecido Dios y cómo sus actividades han sido transformadas, cómo su vida ha sido transformada y ahora está creciendo en Él. Los padres deben entender que son modelos. Los padres todo el tiempo son el modelo de sus hijos. Es el modelo que ellos deben seguir, como Pablo lo dice. Pablo en Filipenses 4:9 lo dice así: lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. Eso es lo mismo para cada padre. Cada padre debe enseñar a sus hijos que ellos por medio del ejemplo está enseñando a sus hijos mejor. Este tipo de modelo involucra usualmente 4 pasos. Los padres actúan y el hijo observa. Los padres actúan y el hijo ayuda. El niño actúa y los padres ayudan. Y los niños actúan y los padres observan o no están presentes. Es lo que dice Pablo a los filipenses. Siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es decir, que debe llegar el momento en que ellos actúen sin que los padres estén presentes. Los padres pueden enseñar de esta manera, ya sea una habilidad para hacer lo que sea, hacer la cama en la casa, tender la cama, eso puede ser, o una
cuestión de carácter, cómo preparar la comida, cómo visitar a un vecino enfermo, cómo ser compasivo, aprender a hacer la cama primero, por ejemplo, el niño mira a su madre hacerla. En segundo lugar, siguiendo esos mismos pasos, el niño comienza a levantar, a ayudar, a levantar la sábana, a enderezarla. Luego el niño comienza a hacerla y luego la mamá solamente le ayuda. Y finalmente el niño es capaz de completar la tarea con excelencia. Una vez que el trabajo es suyo, ¿qué hay que hacer? Supervisar. Ahí paramos todos. Uno dice, bueno, ya la aprendió, ya está, estamos listos. ¿Y dónde está la supervisión? La supervisión continúa. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? ¿En dónde lo ha hecho? Siempre los padres deben estar ahí supervisando sus hijos, supervisando lo que hacen. No hay supervisión ni siquiera en el lugar de trabajo. En muchos lugares de trabajo nadie sabe ni siquiera quién está haciendo quién. No les interesa. Y la supervisión debe estar ahí todo el tiempo. Todo el tiempo es algo que debemos aprender a supervisar. Y con nuestros hijos con mayor veras. Bueno, entonces es como ejemplo. Lo primero es el ejemplo. Y luego también le puede enseñar cuando hay situaciones en la vida, diferentes situaciones en la vida. Dice el texto Deuteronomio 6:6, dice, y diligentemente les enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. El medio de la vida, el medio es el entorno en el que puede usted enseñar, en el entorno familiar, en su casa, en situaciones que son únicas para la familia. Por ejemplo, en un tiempo de crisis, el padre se queda sin trabajo. Una prueba, es una prueba difícil. ¿Qué les va a enseñar a sus hijos en ese momento? O en tiempos de dolor, en tiempos de fracasos, o en tiempos de enfermedades, en problemas, inclusive en sus problemas escolares. Entonces hay que considerar las opciones y tomar las decisiones y usar esos momentos difíciles para enseñarles. Si de pronto el muchacho tiene dificultades con amigos, a veces tienen dificultades con amigos en el colegio o otros amigos, tiene que esos momentos utilizarlos para enseñarles cómo se trata, de qué manera puede llevar las relaciones con las otras personas. O, como decía, la situación laboral de los padres. A veces es tan difícil el desempleo que eso trae una crisis grande a la casa. No solamente porque los recursos se bajan, no solamente porque pues todo lo que estaban recibiendo en su momento. Yo recuerdo, mi padre le pasó eso exactamente, perdió su trabajo en su momento. Y esa Navidad, nada, después de que estábamos acostumbrados a que él era muy generoso, pero en esa Navidad, nada. Entonces, es eso algo que debe utilizarse para enseñar a los hijos. No es una obligación. No era una obligación de él hacer eso de Navidad. Bueno, ese es el punto. Los eventos actuales inclusive también puede ser de mucha utilidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el cambio de presidente y ahora con el cambio de alcalde? ¿Qué pasa? ¿Qué vamos a utilizar? ¿Cómo vamos a utilizar eso para enseñar a nuestros hijos? Vamos a utilizarlo todo lo que está pasando en este momento. La agenda LGBTI, todo lo que pase, todo se puede utilizar para enseñar a nuestros hijos, a mostrarle cuál es el camino correcto, qué decisiones deben tomar, cómo pueden escoger lo que está bien y lo que está mal, porque no hay sino dos lugares, o está bien o está mal. No existe, bueno, esto está más o menos. Bueno, esa es otra manera. Otra manera es por medio de preguntas y respuestas. Josué 4:6 dice, sea esto una señal entre vosotros, y más tarde cuando vuestros hijos pregunten diciendo, ¿qué significan estas piedras? Ahí lo que está pasando es que ellos están cruzando el Jordán, Josué y todo el pueblo, y en ese momento les pide Dios que pongan unas piedras, que pasen el río y recojan cada tribu una piedra, y cada tribu pone su piedra y hacen algo ahí, yo no sé bien cómo es lo que hicieron, pero algo pusieron ahí con 12 piedras. Y ellos, los niños, todo era para que los niños preguntaran, ¿qué significan estas piedras?
¿Qué significan esas piedras? Les diréis, es que las aguas del Jordán quedaron cortadas delante del arca del pacto del Señor. Cuando ésta pasó el Jordán, las aguas del Jordán quedaron cortadas. Así que estas piedras servirán como recuerdo a los hijos de Israel para siempre. Eso dice Josué 7. Josué 4:7. Dios instruye a su pueblo usando símbolos, como la Pascua, para crear preguntas en la mente de los niños. Aprenda entonces, como padre, a hacer preguntas reflexivas a sus hijos y evalúe cuidadosamente sus respuestas. Además, los padres deben estar listos para esas preguntas reflexivas, para hacerlos pensar. Use la curiosidad del niño para dar lecciones con propósito. Jesús a menudo hacía eso con sus discípulos. No estoy hablando acá, los discípulos no eran niños, eran unos adultos, y todo lo utilizaba Jesucristo para enseñarles. Todo lo que sucedía lo usaba para enseñarles. Lo mismo podemos hacer nosotros como padres con nuestros hijos. Y anime entonces a ellos para que también hagan preguntas. Busque oportunidades para estar disponible para escuchar sus pensamientos acerca del día, para responder preguntas. Por ejemplo, a la hora de acostarse, es una oportunidad maravillosa para que un padre ayude a un niño a terminar reflexionando sobre Dios, qué pasó en el día, cómo eso se relaciona con lo que dice la palabra. Por ejemplo, ¿por qué su abuelita no cree en Jesús? ¿O por qué no ama a Jesús? Y le puede hacer esa pregunta al niño y es bueno para que él piense, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué Adán tuvo que pecar? Una pregunta profunda que le puede descargar a un niño para que él la responda. ¿Qué es la evolución? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que él piensa? Y esté disponible y escuche cuidadosamente. Es útil enseñar respondiendo a la pregunta de una persona en lugar de solo darles respuestas a preguntas que no están haciendo. Es preferible siempre dar respuesta a la pregunta, no lo que no están preguntando, porque a veces no están preguntando nada y nosotros les botamos toda, ¿no? Bueno, otro momento de enseñanza es un momento de enseñanza formal. Ya hemos hablado de ejemplo, ya hemos hablado de preguntas y respuestas. Hay un momento de enseñanza formal. Por ejemplo, los devocionales familiares. Muchos de ustedes dicen, bueno, yo estoy haciendo un devocional familiar con mi familia. En los momentos de alabanza familiar, en los momentos de leer un libro juntos, y así, momentos de enseñanza formal. Seleccione entonces un buen método, seleccione un buen libro, un buen tema, busque variedad, no siempre sea el que viene a decirle, bueno, hoy vamos a aprender Isaías. Y se bota 66 capítulos de Isaías. Uno los mató. No, hay que buscar variedad, hay que buscar qué textos. De pronto Isaías 53 es un buen texto para hablar. Pero Proverbios es un libro maravilloso. Son enseñanzas cortas para la vida. Puede ser un verso solamente en Proverbios o un capítulo solamente de algún libro. Esa era la instrucción de Salomón a sus hijos. En toda su enseñanza procure ser sincero, ser conciso y ser claro. No le dé tantas vueltas, porque hay unos maestros que empiezan a hablar y cogen caminos que nunca regresan. Y otra vez, de pronto regresan, pero al rato cogen otro y nunca más. No, sea conciso, claro en lo que quiere enseñar a sus hijos. Use ilustraciones. Jesucristo era lo que hacía. ¿Recuerdan cómo él lo utilizaba? ¿Sí ven esos pájaros? Él estaba utilizando lo que la gente estaba viendo. Esos pájaros, ¿sí lo ven cómo se visten? ¿Sí ven que Dios está manteniéndolos y ellos están comiendo todos los días? Entonces, utilice todas las ilustraciones que pueda. Y contrastes. Los contrastes son siempre buenos para la enseñanza. Hágale saber a su hijo de la manera en que enseña que le gusta. Es decir, no es una carga, enseñar no es una carga. Qué jartera, ahora me tocó el devocional. No, en realidad es un gusto enseñar a sus hijos.
que él sepa que le gusta enseñarles. Y además que él espera, es decir, que ustedes como padres esperan que él aplique lo que ha sido enseñado, que se diviertan, utilice inclusive el humor. Está bien, no pasa nada. La educación formal no demerita o no tiene que sacar el humor de ahí. El humor está bien, utilícelo cuando sea apropiado. Y ahora pasemos a la segunda pregunta que quería responder hoy. ¿Qué enseñan los padres? Debemos empezar con una afirmación. Solo Dios cambia el corazón de una persona. Sin embargo, los padres son responsables de vivir fielmente y con precisión y de enseñar la palabra. Procura con diligencia, le dice Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. ¿Eso qué significa? No que vamos a tomar la Biblia y encontramos cualquier texto y lo leemos y decimos cualquier cosa. No, enseñamos lo que dicen las Escrituras. Esa es la prioridad de los padres. Y ya hablamos un poco de esto. Y esas prioridades es lo que forman el marco en el cual deben comenzar. Es un compromiso que deben tener los padres, un compromiso con Cristo, con el matrimonio, con la familia y con todos los demás. Además se hace con un espíritu de oración. Así inicia enseñando a los padres. ¿Qué es lo que enseñan? Hay que pedirle a nuestro Señor que les ayude. Y si esa es su prioridad, sus hijos van a desarrollar compromisos en estas mismas áreas. Por lo tanto, enseñe la Biblia en lo que se refiere a estos compromisos con la esperanza de que sus hijos confíen en Cristo. Observen las Escrituras, vivan las Escrituras, vivan sabiamente. Y para vivir sabiamente, los niños deben aprender a aplicar la verdad bíblica a cada área de su vida. Y las siguientes categorías solamente nos van a dar algunos de los temas específicos y esenciales que los padres deben enseñar a sus hijos. Pues hay más temas, pero lo primero que hay que enseñarles a sus hijos es el temor a Dios. El temor de Jehová. Ese es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ese temor reverencial, ese temor admirativo, ese temor sumiso es fundamental para todo conocimiento espiritual y sabiduría. Si no hay temor, no aprenden nada, no conocen nada porque no les interesa. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Mientras que el incrédulo puede hacer declaraciones sobre la vida, sobre la verdad, no tiene el conocimiento verdadero o definitivo hasta que se encuentra en una relación redentora de temor reverencial con Dios. No antes. Hay una progresión. Primero se enseña acerca de Dios, luego se aprende, primero se enseña, luego el muchacho aprende acerca de Dios, luego se aprende a temerle a Dios, y eso es conocer a Dios, y luego se imita la sabiduría de Dios, no antes. El temor del Señor es un estado mental en el que las actitudes, la voluntad, los sentimientos, las acciones y los objetivos de uno se intercambian por los de Dios. Es decir, que todo lo que yo quiero, solamente pongo lo que Dios nos está diciendo, y es lo que dice el Salmo 42:1. Con respecto a sus hijos, esto significa ayudarlos a desarrollar una conciencia de Dios permanente, para que comprendan lo que significa vivir la vida en su presencia, Proverbios 15, Salmo 139. Desarrollar el temor de Dios en nuestros hijos implica al menos 3 cosas. Conocer a Dios. Eso es lo primero. Jeremías 9, 23 y 24, así dice el Señor. No se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe en su riqueza. Mas el que se gloríe, gloríese en esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor.
Necesitamos enseñar a nuestros hijos los atributos de Dios. ¿Cuántos de ellos los conocen? Necesitamos enseñar los hechos poderosos de Dios, cómo Dios transformó este mundo, cómo lo creó, cómo envió a todos en un momento y los juzgó y dejó una familia, dejó a 8 personas. Sus atributos pueden enseñarse desde muy pequeños. Y necesita, por supuesto, terminología simple. No les va a decir la omnipresencia. Dice, pero omnipresencia, ¿de qué me está hablando? No sabemos ni siquiera nosotros cómo entender la omnipresencia porque no somos omnipresentes. Es difícil, es más fácil de explicar el amor porque uno puede amar, pero estar en todas partes, eso es más difícil de enseñar, es un concepto grande. Pero lo mismo que el poder. Pero pueden enseñarse con cuidado, se pueden enseñar usando inclusive canciones. Eso hacemos nosotros con los niños acá. Ellos cantan canciones para que aprendan atributos de Dios. O si están en una situación, o está lloviendo, o están en la playa, o en lugares así, pueden enseñarles a sus hijos. Utilizar todo lo que ven alrededor. Por ejemplo, las olas del mar. Ellas van y vuelven, y nunca dejan de ir y volver. Así se le puede enseñar y le puede decir, así hace Dios. Él todo lo que dice lo va a hacer. Y así como las olas del mar van y vuelven, así va a estar. No se acaban de ir y volver. Salmo 139 es un texto que puede utilizar para entender esto. Salmo 139 dice: note lo que dice el Salmo 139. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso. Y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado y no lo puedo alcanzar. Ahí está. Él conoce todo de cada uno de nosotros. Además puede enseñarle, primero conociendo a Dios, es parte de su enseñanza. Lo otro que hay que enseñar es la adoración a Dios. Ya estuvimos hablando esta mañana de este tema, de la adoración a Dios. Toda la vida es una oportunidad para la adoración, para responder a la verdad de Dios. La forma en que vivimos, cada momento en que vive, demuestra a quién adora. No puede haber pensamientos sino sagrados en nuestra mente. Cualquier cosa fuera de eso es secular. Todos nosotros estamos adorando a Dios o adorando a nuestros propios placeres, deseos y cosas que volvemos ídolos. O es lo uno o es lo otro. ¿Cuál es la actitud de su hijo hacia la comida? ¿Cuál es la actitud de su hijo hacia las computadoras o la televisión o el tiempo, la música y otros placeres? ¿Los deja de lado de pronto, fácilmente? ¿O de mala gana cuando usted le dice, ¿me puedes ayudar con esto? Sí lo hacen, que a veces ni lo hacen. ¿Hay algún hábito o actividad que su hijo no puede dejar fácilmente para las necesidades de los demás? Incluso los pasatiempos que son buenos. No estoy hablando de cosas pecaminosas. Cualquier cosa puede provocar lujurias y codicias carnales que equivalen a la idolatría. Use su tendencia natural a vivir con ellos mismos como un puente hacia el Evangelio. Todo lo que pasa en su casa puede apuntar a Cristo. Cristo pagó el castigo por el egoísmo. Eso que estás haciendo es egoísta. Pero Cristo pagó por ese pecado. Y por lo tanto ofrece perdón. Así como es importante que esté consciente de sus propias tendencias pecaminosas. Usted también debe estar atento a las debilidades particulares del niño.
Cada niño es único, cada niño es diferente. Hay unos que son muy calmados, otros muy inquietos, otros muy habladores, otros muy callados, otros son muy inteligentes, otros no lo son tanto. Enseñe a su hijo, cada niño es único, pero enseñe a su hijo lo que significa adorar a Dios en privado. Es muy importante. Puede él leer las escrituras por él mismo. Puede él encontrar algún verso en las escrituras. A veces no pueden, ni siquiera han cogido una Biblia. ¿Qué va a enseñar a sus hijos acerca de la oración y de la meditación? ¿Qué versículos va él a memorizar para no pecar contra Dios en momentos difíciles, en momentos de tentación? Enseña a su hijo lo esencial, lo importante que es la adoración corporativa, lo importante que es participar en la iglesia. Y esto se puede lograr en la medida que pasa tiempo en adoración familiar. Y se debe modelar a través de la participación activa de los padres en la iglesia. Si los padres no vienen a la iglesia, qué difícil es que un hijo venga a la iglesia. Si uno de los dos no viene, está bien complicado. Difícil. Porque ahí mismo se van a coger del padre que no viene y van a decir, mi papá no viene o mi mamá no viene, yo me quedo con ellos y ya está. Utilizan para no ir. No puede, quiere que su hijo desarrolle amor por Dios. ¿Quiere que su hijo desarrolle amor por Dios? Pues no puede amar a quien no conoce. Tiene que conocerlo. Él no puede conocer a Dios sin haber escuchado la palabra de Dios. Por eso hay que ayudarles. Tome libros de las Escrituras, tome libros bíblicos que le puedan ayudar a exaltar a Dios por medio de la meditación en esos libros. Nosotros tomamos en una ocasión de Thomas Watson, La Divinidad, se me fue el nombre en este momento, pero cada día antes del colegio les leíamos una frase para que se fueran con esa frase en la mente. Son unas frases muy profundas de lo que este hombre, Thomas Watson, hace. Tome alguno de ellos y utilícelos. Además, enséñeles a agradar a Dios. Esto incluye ayudar a los niños a aprender a tomar decisiones bíblicas. Eso es, agrada a Dios. ¿Se apoya a su hijo en su propio entendimiento o en todos sus caminos, incluido todas sus decisiones, va a reconocer al Señor creyendo que Él mismo le va a enderezar sus caminos? Enseña a su hijo cómo elegir sus amigos. Ellos van a estar solos. ¿Cómo va a elegir sus amigos? Eso es difícil, porque si no se les enseña, con los que va a estar son los peores. Enséñale a escoger sus pasatiempos. Enséñales a entender por qué la droga está mal y por qué se elige esta actividad y no otra. Con respecto al futuro, enséñales cómo trabajar, cómo debe trabajar, cuál debe ser su actitud hacia el trabajo, cómo debe comprar un carro inclusive, cómo elegir una universidad, cómo elegir una profesión, qué buscar en su esposa o su esposo, en su cónyuge. Eso debe enseñarles. ¿Cuál es el esposo que debería ser para su niña? Ella misma debe aprender cómo escogerlo. Lo mismo el niño debe saber cómo escoger a su esposa. ¿Qué características debe tener? ¿Cómo tomar decisiones? Pero la tendencia es, ¿pero qué tiene de malo? Esa es una pregunta. ¿Pero qué tiene de malo esto? Cuando sus hijos se enfrentan a una elección, debe ayudarles a pensar qué es lo que tiene de bueno. ¿Qué tiene de bueno? Y ahí sí, no es que tiene de malo, es que tiene de bueno. Como se demuestra en el Salmo 128. El Salmo 128 dice: bienaventurado todo el que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás tú y te irá bien. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme al Señor. El Señor te bendiga desde Sión
veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos, paz sea con Israel. Bienaventurado todo el que teme al Señor, hay que enseñarle eso, cómo anda sus caminos, que coma de su trabajo, eso debe enseñarles a trabajar. Ellos son, al final, unas plantas que van a ser trasplantadas en otro lugar. Permítales tomar decisiones, permítales caer, permítales cometer errores y lidiar con las consecuencias de esos errores, para que puedan aprender por sí mismos, para que puedan tomar decisiones que honren a Dios. Hay áreas grises que son difíciles para la toma de decisiones. Entonces, ¿cómo debe preguntarse? Ellos deben aprender a decir o a preguntarse, ¿qué quisiera Dios que hiciera? ¿Quiere Dios que haga esto? ¿Sí o no? Si es no, pues no se hace. ¿Glorifica a Dios esto que voy a hacer en todos los sentidos? ¿Esto imita a lo que Cristo haría? ¿Me anima a dar gracias a Dios esto que voy a hacer? ¿Es lícito? ¿Alienta a los demás? ¿Me ayuda a predicar el evangelio sin comprometer la verdad? Cualquier cosa, cualquier decisión, hágase esas preguntas. ¿Me ayuda a ser más sumiso? ¿Qué piensan mis padres de esto que voy a hacer? ¿Me ayudaría a pensar de una manera piadosa? ¿Me hace crecer? Todas esas preguntas deben ser respondidas sí. Si esto me ayuda a crecer, sí. Si me ayuda a pensar de una manera piadosa, entonces se hace. Es una forma fácil de tomar una decisión. Y todas estas deben ser respuestas no. Si esto me esclaviza, entonces no lo hago. Si me impide hacer lo mejor posible, entonces no lo hago. Si me anima a racionalizar mi pecado, entonces no lo hago. Si me impide la administración apropiada de mis recursos dados por Dios, entonces no lo hago. ¿Es solo para mí? ¿Solamente para mí? ¿Alienta a los otros a imitarme y a tropezar con mi pecado? No lo haga. Ahí es donde está el punto. Piense en cómo le puede ayudar en esas áreas grises a sus hijos. Enséñeles a sus hijos a tener un temor apropiado de Dios e implica ayudarlos a comprender lo que significa conocer a Dios, adorar a Dios y agradar a Dios. Además, el temor de Dios, los padres deben enseñar a sus hijos sumisión y obediencia a la autoridad. La autoridad de Dios es ilimitada y debemos obedecerle en todas las cosas. Además, Él ha dado autoridad limitada a las siguientes instituciones humanas. Sus hijos necesitan entender el requisito de que deben honrar y obedecer a las instituciones finitas y falibles, al reconocer y obedecer a las autoridades ordenadas por Dios que están obedeciendo a Dios al final. Romanos 13, del 1 al 7. Entonces, ellos deben aprender a obedecer a los padres. Deben aprender a obedecer a los maestros, obedecer a vuestros pastores, dice Hebreos 13, 17. Ellos deben aprender a obedecer al gobierno. Ellos deben aprender a obedecer en la iglesia. Ellos deben aprender a obedecer a los empleadores. ¿Cuántas personas tienen problemas con los empleadores? Y no quieren obedecer. Y el trabajo es, haga esto, y no quieren. Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey con autoridad, a los gobernantes como enviados por Él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos, dice Pedro en 1 Pedro 2:13. La sumisión es el reconocimiento de que uno está bajo la autoridad de otro. La sumisión no es, ahora decían, no, es que la sumisión es para las mujeres. La sumisión es para todos. Y uno debe enseñar a sus hijos a ser sumisos a todas estas instituciones dadas por Dios. La obediencia es la obligación de responder a la autoridad con la acción y con la actitud apropiadas. Dios requiere obediencia y que sea una obediencia completa y una obediencia con todo el corazón, como hizo Abraham en Génesis 22, le obedeció. El hogar es el campo de entrenamiento, es el campo de entrenamiento para que los hijos se vayan,
Nosotros no tenemos los hijos para que se queden, los entrenamos para que se vayan, para que aprendan. En casa la sumisión y la obediencia a la autoridad para que cuando lleguen afuera puedan ser sumisos a la autoridad. Hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento con promesa. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque eso agrada al Señor. Colosenses 3:20. La obediencia debe ser enseñada por precepto y con ejemplo. ¿Es su vida un buen ejemplo de sumisión y obediencia? Una pregunta. Si su vida no es una vida de obediencia, entonces ¿cómo espera que sus hijos sean obedientes? Sus hijos lo ven, reconociendo alegremente los roles de la autoridad, como el liderazgo de la iglesia y del gobierno. Pero si en la vida de regreso dicen, uy, no, terrible, ese pastor, yo no me lo aguanto, no me aguanto el pastor. Puede pasar, hay casos. Puede pasar. Está obedeciendo a lo que la autoridad le está diciendo, o obedece las leyes de tránsito. Hay un pare. ¿Cuántas personas paran en un pare? Esposas. Los hijos ven a sus esposas que están sometidas amorosamente a su esposo, voluntariamente. O los maridos cómo se expresan acerca de su empleador, por ejemplo. Hay un respeto por la autoridad. Debe haber respeto por la autoridad. Todos los otros tipos de enseñanza, las habilidades, las tablas de matemáticas, todo lo que usted les pueda enseñar, se van a ver obstaculizados si usted no tiene estas reglas claras. No deben fallar en ayudar a sus hijos a cumplir el mandato directo de Dios para que sean obedientes a usted, debe enseñarles. Esto de la obediencia, en última instancia, es una cuestión del corazón, en lugar de un simple comportamiento externo. El padre sabio busca oportunidades para demostrar la necesidad de un verdadero cambio interior. Cuando un niño no se somete y no obedece, los padres en ese momento pueden enseñarles la depravación y su necesidad de un Salvador, porque no obedecen. No van a tener hijos perfectos, no es una realidad, pero pueden enseñarles acerca del Salvador. Hijo mío, si recibes mis palabras, dice el texto, y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, le dice Salomón a su hijo. Inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios, porque el Señor da sabiduría. De su boca vienen el conocimiento y la inteligencia, y Él reserva la prosperidad para los rectos. Es escudo para los que andan en integridad. Padres, esta es la actitud de su hijo hacia su instrucción. Si no es así, ¿qué se puede hacer para desafiarlos en este sentido? En esto que hemos estado hablando sobre el papel de los padres como maestros, hemos visto varios prerequisitos que los padres deben recordar y cumplir efectivamente para poder cumplir esa instrucción que encontramos en Efesios 6:4. Los niños carecen de comprensión y deben ser enseñados. Los niños aprenden de manera incremental, paso a paso, y hay que reconocer que no tienen control, que les falta el autocontrol. Entonces deben enseñarles. ¿Y cómo pueden enseñarles? Con su ejemplo, con las situaciones de la vida, por preguntas, por respuestas y por medio de una instrucción formal. También comenzamos a ver lo que los padres enseñan y consideramos dos temas cruciales: el temor de Dios, a Dios, y la sumisión y la obediencia a la autoridad. Y la próxima semana continuaremos con nuestra visión del rol de los padres como maestros. Vamos a orar. Señor, estas palabras que acabamos de meditar, en las que acabamos de meditar, te pedimos, Padre, que sean ellas como agua fresca que entra
a nuestro ser para poder transformar la manera como nosotros enseñamos a nuestros hijos. Ayúdanos, Señor. Ayuda a todos los padres que están aquí presentes, a todos los que van a ser padres, a todos los que son abuelos o que están en esta vida y tienen sobrinos o tienen familiares o amigos con hijos. Ayúdales, Señor, a entender la importancia de esto, la educación de los niños. No permita, Señor, que no hagamos esta tarea tan importante y que el temor al Señor no se dé. Y sin Él, Señor, nadie va a venir a tus pies. Por eso te rogamos que nos ayudes a ser unos buenos maestros para la familia que tú nos has encargado. En el nombre de Cristo te pedimos que así sea. Amén.